nuevamente. Vamos a presentar aquí un tema acerca de aquellos casos duda o aquellos casos de que no es tan fácil el diagnóstico de lesión sospechosa o pensar en un cáncer de mama. Mi objetivo en esta plática no es que ustedes sepan más bien lo difícil, o sea, no es irnos a lo menos frecuente, sino que, aunque sea lo menos frecuente, es importante apoyarse en el léxico del BIRDS. El léxico del BIRDS nos va a dar la clave para que, aunque estemos ante patología poco frecuente, ante presentación atípica, podamos llevar a esta paciente a una paso a paso a un diagnóstico oportuno de cualquier patología que tenga en mama. En primer lugar, pues nada más mencionarles aquí los hallazgos que son típicos, que los conocemos todos, o sea, a ninguno de nosotros nos cuesta trabajo reconocer un cáncer cuando tiene alta densidad por mastografía, cuando es un nódulo de morfología irregular, como vemos acá en el recuadrito, la morfología irregular, los márgenes espiculados que retraen, incluso aquí se ve un poquito del pezón, vemos que este tumor retrae, y o que tenga microcalcificaciones, como vemos acá abajo. Estas microcalcificaciones lineales, ramificadas, que pues cualquiera de nosotros que lo ve, es muy fácil decir que hay algo, que hay un diagnóstico de cáncer, que hay una sospecha más bien de cáncer y sugerir la biopsia. En cuanto al ultrasonido, igual, si nosotros tenemos un nódulo irregular, sólido, de márgenes mal definidos, con grueso halo ecogénico, tenemos todas las herramientas para decir aquí hay algo, aquí hay que biopsiar y sugerir esta biopsia. Sobre todo esto en pacientes mayores de 40 años, donde empieza a aumentar la frecuencia de cáncer de mama, teniendo su pico a los 50 años. ¿Ok? Aquí les voy a presentar, el objetivo de esta clase es mostrarles las presentaciones atípicas de tumores en la mama, sea por cáncer de mama o sean por otro tipo de tumores. ¿Y a qué nos referimos como presentación atípica de los tumores en mama? Sobre todo a los tumores que no se presentan como tumores estrellados, sino tumores redondos u ovales y neoplasias poco frecuentes de la mama. Y también aquellas neoplasias que, aunque no se originan en mama, pueden llegar a tener afectación en mama. En cuanto a los tumores redondos y ovales, de acuerdo a lo que nos enseñó el doctor Laszlo Tabar en su libro de cáncer de mama, tenemos que el cáncer en general se va a comportar como un tumor estrellado en un 65% de los casos. Sin embargo, en la menor parte de los casos, en un 35%, estos tumores se van a presentar como redondos u ovales. Si se fijan, la proporción no es tan baja y entonces tenemos que tener mucho cuidado con aquellos tumores que se presentan de forma redonda u oval. Si nosotros vemos la frecuencia de los tumores redondos u ovales, vemos que la gran mayoría, casi el 60%, corresponden a aquel tipo ductal invasor que abarca la mayor parte de los diagnósticos de cáncer de mama. Aunque sea un tumor redondo, la mayor frecuencia va a ser que sea un ductal invasor, y menos frecuente un mucinoso, un medular, un intraquístico u otros, y dentro de los otros también tenemos tumores que son secundarios, es decir, que se originan en otros órganos. Para ejemplificar esto, les voy a enseñar en primer lugar un caso de una paciente de 37 años que acude a revisión por nódulos palpables en ambas mamas. Quiero que se fijen aquí abajo, en el año 2018, esta paciente vino a su control y se vio en la mama derecha, en el radio de las 10, este nódulo. Este nódulo, que es un nódulo de morfología oval, márgenes circunscritos, contenido hipoecoico, sin sombra ni reforzamiento, que mide 1 centímetro. A esta paciente se le dijo que, pese a su edad, ella tenía 36 años, que pues sí la íbamos a vigilar a los 6 meses. Ella se tardó un poquito más y se tardó 1 año en venir. Y ahí está la importancia del diagnóstico, de la sugerencia de vigilar un nódulo visto por primera vez, para vigilarlo en 6 meses. 1 año después,
empezó a palpar nódulos en las dos mamas. Cabe recalcar que el año 2018 ella no tenía ningún nódulo en la mama izquierda. El año 2019 viene con los nódulos palpables y en la misma localización donde habíamos visto un año antes este nódulo. Vean cómo casi más del doble de tamaño, casi triplica su tamaño. El nódulo ahora mide 2.4 centímetros por 1.5 y vean cómo la morfología del nódulo continúa siendo oval, de márgenes circunscritos, contenido hipoecoico, ahora incluso con algo de reforzamiento posterior. Aquí tenemos una imagen de elastografía y vemos cómo el tumor más o menos se ve de la misma dimensión en el estudio en escala de grises que en el estudio de elastografía, lo cual le confiere cierto grado de sospecha. No tenía vascularidad tras la aplicación de Doppler, sin embargo, el patrón de crecimiento y los datos de rigidez de elastografía hicieron que lo cataloguemos como un 4A. Todavía pensábamos en la posibilidad de una lesión benigna. Del otro lado, en la mama izquierda, en el radio de las dos, donde anteriormente no tenía nada, esta mujer empieza a palpar algo y vemos este nódulo, igualmente de morfología oval. Es hipoecoico, totalmente sólido, algo heterogéneo y con vascularidad central importante tras la aplicación de Doppler. Este nódulo nos parece más sospechoso, le confiere esta vascularidad y esta heterogeneidad de su contenido, le confiere un grado mayor de sospecha. Lo dejamos como un 4B y sugerimos la biopsia de ambos nódulos. Obviamente es una mujer joven, en este momento ella tiene 37 años en el momento del estudio y le sugerimos también para complementar el estudio es importante hacer una mastografía porque lo único que se nos podría estar viendo en esta paciente es que además de todo tuviera microcalcificaciones. Esta es la mastografía de la paciente, no tiene microcalcificaciones, es una mama muy densa y ni siquiera alcanzan a percibirse los nódulos. La sorpresa fue que posterior a la biopsia, en la mama derecha nos reportan un carcinoma ductal infiltrante y en la mama izquierda nos reportan un fibroadenoma. Vean ustedes cómo es, es la vida realmente. Si esta paciente hubiera sido su primer control y hubiéramos visto este nódulo en la mama derecha, seguramente lo hubiéramos mandado a vigilancia porque no tiene ninguna característica aparte del crecimiento importante que tuvo. Igual se hubiera ido a un control semestral, sin embargo, este otro sí se hubiera ido directamente a una biopsia, pero la sorpresa que tuvimos es que el que pensábamos que tenía mayor sospecha fue un fibroadenoma. De hecho, se hizo la biopsia dirigida por ultrasonido y luego se pasó a biopsia excisional por discordancia diagnóstica en este lado. Se confirmó mama izquierda fibroadenoma y mama derecha carcinoma ductal infiltrante. Entonces es importante que nosotros estemos familiarizados con todo y veamos a la paciente de manera global, enfocándonos mucho en los estudios previos, en la palpabilidad de los nódulos, porque ella vino casi con el diagnóstico en mano diciendo que ella empezó a tocar nódulos palpables. Otra paciente, igualmente hablando de los tumores redondos ovales, 27 años, asintomática el año 2015. Ella se hizo un control por un ultrasonido que le dieron en el trabajo, solo tenía 27 años, y vimos este nódulo sólido, complejo, con áreas quísticas, heterogéneo y con poquita vascularidad, quizá más periférica que central. Le sugerimos hacer una biopsia pese a sus 27 años. La paciente se perdió, esto fue el año 2015 y el año 2017 llega con nódulo palpable. Si se fijan, es la misma localización que el estudio inicial, es en la mama izquierda, en el radio de las 8, y el nódulo tiene igual características de tener áreas quísticas y áreas sólidas, es muy heterogéneo, pero el patrón de crecimiento de que medía 1 centímetro ahora mide 5 centímetros. Ahorita en el año 2017 la paciente tenía 28 años. Este es el estudio de elastografía donde vemos que el nódulo corresponde con un nódulo rígido.
Y esta es la mastografía. Aquí podemos ver el nódulo en esta paciente que ya mide 5 centímetros. Entonces, obviamente, el patrón de crecimiento, pese a que continúa siendo un nódulo con márgenes nítidos, hace que le sugiramos nuevamente y reforcemos esto de la biopsia, y esta paciente tuvo un carcinoma mucinoso. Pese a su edad, es muy poco frecuente que una paciente de 27 años tenga un cáncer, y si lo tiene, es mucho menos frecuente que tenga un carcinoma mucinoso. Sin embargo, es importante tomar en cuenta todos los datos semiológicos que tiene este ultrasonido de mama, porque era un tumor, un nódulo complejo de baja sospecha. Otra de las neoplasias poco comunes de origen en la mama, podemos ver el siguiente caso. Es una paciente de 36 años. Ella cursaba un embarazo de 28 semanas normoevolutivo y empezó a sentir una masa palpable de 1 semana de evolución, no dolorosa, en la mama derecha. No tenía ningún síntoma asociado, no tenía ningún cambio en la piel y no tenía estudios previos. En el estudio de esta paciente, vean cómo presenta el tejido mamario aquí abajo, ecogénico, heterogéneo, y en el tejido celular subcutáneo empezamos a observar estos nódulos complejos con centro hipoecoico y periferia ecogénica. Vean, aquí tiene 12 en el radio de las 12, y cuando le ponemos Doppler tiene mucha vascularidad. Tras la aplicación de Doppler, vemos nódulos de todos los tamaños en el radio de las 10, en la misma mama un nódulo de 5 centímetros, igualmente todo heterogéneo. Si bien es redondeado, algunos de sus contornos ya se hacen indistintos. En la elastografía vemos que se trata de un nódulo rígido y tiene más nódulos. En toda la mama tenía nódulos. Por la forma de estos nódulos, por el componente ecogénico y el centro hipoecoico, y por la intensa vascularidad tras la aplicación de Doppler, al ser una paciente embarazada, también tendríamos que pensar en que se puede tratar de una inflamación, que se puede tratar de una mastitis como primera posibilidad, con varios focos a lo largo de toda la mama. Sin embargo, hay un dato que también es importante: los ganglios axilares en el lado derecho, en la axila derecha, de donde estaban los tumores, no se encontraban alterados. Entonces, al tener este tipo de paciente con tanta vascularidad en estas lesiones, lo que pensaríamos es que fuese una mastitis. Los hallazgos son discordantes con la clínica, porque la paciente no presenta ninguna molestia, nada de eritema, nada de dolor, dato que nos hace suponer que tal vez se trata de otra cosa y que nos hace sugerirle la biopsia. Ella no llegaba ni a los 40 años, estaba embarazada. Aunque de primera intención pensamos en mastitis, era importante descartar cualquier otra posibilidad. Es de recalcar también que las lesiones en general, en su gran mayoría, se encontraban en el tejido celular subcutáneo. Un tumor en mama en general va a aparecer dentro del tejido, no tanto en el tejido celular subcutáneo. Por lo tanto, se le hizo la biopsia a esta paciente, y esta paciente el diagnóstico fue un linfoma difuso de células grandes de tipo B. Mi objetivo no es que puedan diagnosticar un linfoma difuso de células grandes, porque creo que nadie lo podría hacer. Sin embargo, vean los datos semiológicos del ultrasonido de esta paciente para ver que si nos apegamos al BIRADS, que si tenemos en cuenta que es un nódulo complejo, que sus contornos no están bien definidos, que tiene mucha vascularidad tras la aplicación de Doppler, sí, pese a la edad, pese a la situación de esta paciente que estaba embarazada, es importante sugerir la biopsia. A esta paciente se hizo PET posterior al parto, y vean cómo el linfoma estaba confinado únicamente en la mama derecha, no tenía linfoma en la otra mama y no tenía extensión a otros sitios. Por lo tanto, era un linfoma primario de mama. Si hablamos también de neoplasias poco comunes, también podemos hablar de metástasis de otros órganos a mama. Es una patología muy poco frecuente.
En general se da en pacientes un poquito más jóvenes y lo que les decía, la localización en general es en tejido celular subcutáneo. Cuando el tumor no es propiamente de mama, va a afectar con mayor frecuencia al tejido celular subcutáneo, no condiciona retracción de la piel ni ningún cambio de la piel ni del pezón. Les enseño un caso de una paciente de 37 años de edad con diagnóstico de cáncer de estómago en tratamiento con quimioterapia con buena respuesta. Este es el estudio inicial. Aquí tiene un tenue metabolismo en la pared del estómago. En el estudio de PET-CT, posterior a la quimioterapia, ese metabolismo disminuyó completamente. Aquí se ve un ganglio en retroperitoneo y posterior a la quimioterapia y ya no se ve. Entonces esta paciente estaba lista para su cirugía. Tenía unos ganglios supraclaviculares en el estudio inicial de PET-CT y posterior a la quimioterapia ya no se veían estos ganglios, así como el ganglio de la región retroperitoneal que estaba inicialmente, igual ya no se veía. La paciente estaba lista para su cirugía y es el día de la cirugía. Como tenía 37 años, ella no tenía ningún estudio de mama, que en el preoperatorio le dice al cirujano que empezó a palpar algo en la mama unos días atrás. El cirujano la palpa y la manda directo a imagen. En la mama derecha se palpaba esto. Este es el estudio de ultrasonido de esta paciente. En muy pocos casos los diagnósticos, las metástasis en mama de otros órganos se van a presentar como tumores espiculados. Esto fue lo que vimos, es un tumor irregular con espículas en la mama derecha, en el radio de las 12. El tumor es casi similar al tejido celular subcutáneo. Se encuentra en la unión del tejido celular subcutáneo y el tejido mamario. Medía 3.4 centímetros. No daba vascularidad tras la aplicación de Doppler, pero era una lesión francamente sospechosa. Esta lesión fue biopsiada y el diagnóstico fue metástasis de carcinoma gástrico a mama. Es un caso igual muy poco frecuente, pero sin embargo toda la semiología del léxico del Virals nos ayuda a determinar que esta lesión merecía ser biopsiada. De inicio pensábamos que tenía 2 primarios. Ya en retrospectiva en el PET-CT, viendo dónde estaba localizada la lesión en la mama izquierda, fuimos a buscarla y tenía un tenue metabolismo no tan importante. Finalmente sí correspondió con una metástasis de un carcinoma gástrico a mama. Y ese otro caso, una paciente de 41 años que cursó con disnea, acude por deterioro del estado general. De inicio se pensó que era COVID. Esta paciente tiene como un mes que acudió al hospital. Se le realiza una tomografía de tórax pensando también en TEP, y en la tomografía de tórax para descartar COVID versus PET versus TEP se ve esta masa en el pulmón izquierdo. Se le hace un PET-CT, se ve que tiene gran metabolismo, casi no hay pulmón sano y vemos que la masa no solamente abarca el pulmón, sino también invade la pared torácica. Se pensó también ahí que igual y fuera de mama. Vemos aquí nuevamente un área hipermetabólica de topografía en la mama hacia el cuadrante infero-externo. Sin embargo, vean cómo el tejido mamario está aquí adelante y el tumor hipermetabólico está por detrás en una porción retromamaria. Vemos que también hay hipermetabolismo en la pared del tórax a nivel de los músculos, lo cual nos hace dudar un poco que sea primario de mama. Se pensó en primario de mama. Le hicieron la mastografía. Esta es la mastografía de esta paciente. Podemos observar que es un tejido mamario muy, muy denso. Vemos aquí cambios en la piel. Vemos el tejido mamario denso. El tumor que veíamos hacia el cuadrante infero-externo no se alcanza a ver
por la dificultad para el posicionamiento de esta paciente. Realmente venía en un muy mal estado general, y vemos acá que tampoco se llega a ver, era más de pared del tórax que de la mama propiamente dicha. Y lo que sí alcanzamos a ver en esta mastografía es la presencia de ganglios axilares densos, aumentados de tamaño, aumentados de densidad, con pérdida del centro graso. En el estudio de ultrasonido, vean cómo en la mama izquierda, en el cuadrante inferior externo, radio de las 4, se ve este tumor irregular de márgenes mal definidos, de un poquito más de 2 centímetros, pero vean cómo hay una solución de continuidad hacia la pared posterior del tórax. Este es en el otro plano, vemos cómo infiltra la piel, que la engruesa, no tiene tanta vascularidad tras la aplicación de Doppler, y esto es lo que se vio en el cuadrante infero y externo. En la región paraesternal izquierda vemos esto, que también lo veíamos en el PET, en la pared del tórax. Aquí está la costilla, y adyacente a la costilla se encuentra este otro nódulo. Fueron biopsiados ambos nódulos, y también el ganglio axilar izquierdo que veíamos sospechoso en el estudio de mastografía. El diagnóstico fue metástasis de cáncer de pulmón. Entonces, en conclusión, lo que puedo decir es que siempre hay que apegarnos a lo que dice el Colegio Americano de Radiología, el BIRADS, no subestimar la edad de la paciente, siempre hacer la correlación con el estudio clínico. Si la paciente nos dice palpo algo, o si el clínico palpa algo, hacer siempre un trabajo multidisciplinario para lograr un mejor diagnóstico y englobar, no negarnos a la posibilidad de que podemos encontrarnos el momento menos pensado con metástasis de otros sitios o con patología tan poco frecuente que se puede presentar en mama. Espero que les haya gustado, espero que les sirva. Aquí nuevamente les dejo mis datos en el código QR para que me puedan contactar en caso de cualquier duda. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias.